Saludos, videotutorial número 6 del curso dedicado a el editor de audio Adobe Audition, en el que vamos a trabajar con loops y ondas de audio. Podemos usar Adobe Audition para ver y editar distintos tipos de ondas y en distintas vistas. Podemos usar herramientas específicas para aislar una frecuencia determinada o para variar el tamaño de una onda. También Adobe Audition cuenta con herramientas muy poderosas para crear, ver y editar loops. En este video tutorial trataremos los siguientes temas. Veremos cómo podemos crear un loop, cómo podemos añadir un loop a una multipista, cómo podemos crear un loop a partir de una onda de audio, cómo podemos utilizar cues para etiquetar e identificar partes de una onda de audio o de una pista, cómo poder cambiar las propiedades de una onda de audio, y utilizaremos también el efecto elasticidad, el efecto stretch, para modificar una onda, y el tempo para calcular y cambiar un archivo. Vemos en pantalla el proyecto final que elaboraremos a lo largo de este video tutorial, en el que crearemos, como puedes ver, una sesión multipista mediante el uso de una librería de loops. Una vez creada la sesión multipista, lo que haremos es modificar las propiedades de estos loops mediante el uso de efectos de los que hablamos ahora, como el efecto stretch o el efecto tempo. Luego modificaremos la sesión usando características globales específicas ya para esta vista multipistas en la que ahora estamos. Por tanto, para empezar, abre el programa si no lo tienes y pulsa en la etiqueta de modo multipista. En caso de que no lo esté, pulsa para acceder a el modo multipista. Vamos de momento cerrar, pulsando sobre, en caso de no haber salvado, primero sobre Save All y posteriormente sobre Close All, con lo cual estamos en el modo multipista con todo vacío, como debe estar en este momento tu propio programa. Vamos, para empezar, a abrir desde el conjunto de archivos que acompañará al video tutorial. Pulsamos sobre File, Open Session y vamos a abrir Inicio SES, que simplemente en este caso, para el video tutorial 6, que es el que estamos elaborando, como ves, se trata de un archivo de momento vacío y que vamos a ir ahora creando en el video tutorial. Para empezar, vamos a añadir 5 archivos de audio a nuestro proyecto multipista, que van incorporados junto con los archivos de ejemplo. Para incorporarlos simplemente pulsa sobre File, Import, y aquí tenemos ya la carpeta donde se encuentran, y elige de ellos el que se llama piano, bajo. Pulsa sobre Control para elegir todos los que quieras abrir de una sola vez, como ya tienes que saber, coro, campana china y grupo de estudio. Una vez elegidos, pulsamos sobre Open y observa cómo ya se nos abren todos en la ventana de los archivos. Vemos aquí en el organizador, en la pestaña de archivos, como al lado del nombre de cada uno de los archivos, lo tenemos aquí para que suene, en caso, recuerda lo de auto, que ya hablamos de él. En caso de que pulsemos sobre cualquiera de ellos, si tenemos aquí auto, suena inmediatamente y aparece un icono a la izquierda que nos indica de forma rápida que es el tipo de onda de audio que estamos utilizando. Aquí este icono que ves nos indica que se trata de un loop, y aquí este icono nos indica que se trata de una onda de audio. Ya tienes que saber perfectamente la diferencia si ponemos en una de las pistas una de las ondas de audio, como es esta. Si intentamos ampliarla, como vemos, no se puede reducir, pero en ningún caso se puede ampliar, ya que no es un loop. Sin embargo, si lo hacemos con un loop, recuerda que podemos ampliarlo, y lo que hace es repetirse las veces que queramos y durante el tiempo que queramos, que es justo lo que significa cuando hablamos de un loop. Por lo tanto, el icono que aparece al lado nos indica si esto puede hacerse o no.
De momento los quitamos, simplemente era para verlo. Recuerda, lo hicimos con el otro, pulsas con el botón derecho encima, remove clip. Se puede hacer de otras maneras, ya lo tenemos. Porque observa que esto, de momento, este archivo de ejemplo, que mejor puedes guardarlo con otro nombre, para ahora trabajar con él y que quede. Observa como aquí ya las pistas las hemos nombrado, ya tienen un nombre que nos va a valer ahora para situar las distintas partes. Empezamos colocando cada onda de audio dentro de su pista, luego la situaremos en el lugar concreto. La de grupo estudio dentro de batería, campana china, piano, bajo y coro. Ponemos el puntero sobre la línea de tiempo y en Display Type Format comprobamos que esté seleccionado Bars and Bits, como es el caso. Si no fuera así, lo seleccionas. Y de nuevo pulsamos con el botón derecho sobre la línea de tiempo y en Snapping controlamos que Snap to Ruler Course esté seleccionado. Si no lo está, como es en este caso, pulsamos para que lo esté. Como vemos ahora, tenemos Snap to Ruler Course. Si tienes dudas sobre para qué lo hacemos, en los primeros vídeos tutoriales explicamos todos estos usos. Empezamos por colocar los audios, cada uno en su sitio. Para ello vamos a seleccionar la herramienta Hybrid Tool, aquí la tenemos, y ahora recuerda que según la herramienta que tengamos hacen distintas cosas. Para mover ahora el audio pulsamos con el botón derecho encima y observa cómo aparece una línea blanca abajo que nos indica el lugar, y también abajo de todo, aquí, ahora si no lo ves ahora cuando lo volvamos a mover. Observa cómo ahí nos va indicando la posición justa. Vamos a ponerlo en 3.1, ahí lo tenemos, que es el lugar donde queremos que empiece a sonar esta pista. Y hacemos lo mismo con todas para que empiecen todas en 3.1. Las situamos todas en el mismo punto de inicio. Ahí las tenemos perfectamente alineadas y, como ves, de modo muy rápido. Vamos, como debes hacer siempre cuando estés trabajando, de vez en cuando a guardar. Vamos a pulsar sobre Save Session As y vamos a llamarle, por ejemplo, vamos a trabajar a lo largo de todo este tiempo, vamos a ponerle tutorial para saber qué es con la que estamos trabajando y mantener la inicial sin cambios. Si queremos garantizar que se guarde no solo la sesión, sino también todos los archivos asociados, podemos hacerlo del mismo modo cuando pulsamos, ya lo comentamos en alguna ocasión, Save Session As, y acuérdate de pulsar aquí donde pone Save Copies, salvar copias de todos los archivos asociados. Ahora al pulsar sobre esto se guarda no solo, ya lo tenemos con el mismo nombre. Nos pregunta si queremos sobreescribir el archivo, pulsamos que sí y ya lo he hecho, se ha guardado todos. Recuerda que uno de los objetivos de hacer eso es que guarde todos los archivos asociados en el mismo directorio donde se encuentra la sesión. En este caso ya estaban, por lo tanto no fue necesario guardarlo, pero si estuviera guardada la sesión en un directorio distinto, es importante que estén todos los archivos asociados en la carpeta, porque recuerda que la sesión solo tiene la información de lo que se hace con los audios, pero no contiene los propios audios que hay que incluir. Pues con esto, de momento, lo que tenemos es situados los audios. Ya podemos ahora, si queremos, reproducir este grupo multipistas. Podemos hacerlo pulsando sobre la barra espaciadora, recuerda, o pulsando también en la barra. Bueno, de momento este es simplemente la colocación en el modo multipistas de varias ondas de audio y se reproducen a medida que se va moviendo la cabeza lectora. De momento no tiene nada más, como ves. Reducimos con las herramientas de zoom un poco el tamaño para ver exactamente el que ocupa cada uno. Recuerda que todos empiezan en el mismo punto, el 3.1. Y de momento, como vemos, los tamaños son muy diferentes. Así que vamos a empezar a crear loops.
Ya decimos que lo que tenemos aquí son loops, pero ahora dentro del modo multipistas podemos darle una personalización a cada uno de los loops que tenemos. Recuerda que todo esto es sin modificar para nada el archivo original. Como puedes ver perfectamente, piano y bajo son bastante más extensos que el que denominamos grupo estudio, que es sobre todo de batería. Como podemos ver aquí, es un loop, por lo tanto, simplemente situándonos en el borde derecho y extendiendo, observa cómo podemos hacer que se esté repitiendo de forma indefinida, aquí justo hasta el mismo lugar donde se extiende los otros audios, el del piano y el bajo. En este caso es muy sencillo de hacer, coincide justo con el tamaño de los otros dos. Si hubiera algún otro problema, recuerda que pulsando sobre esta herramienta de zoom hace que se adapte justo el audio al tamaño de la pantalla. Es lo que hacemos, por lo tanto sabemos que aquí es donde acaba, que coincide, si lo comprobamos aquí abajo, con 9.1. Por tanto, ahora onda de audio, que es un loop, que era de tamaño bastante más pequeño, lo tenemos hasta 9.1 igual que los otros, y se está repitiendo constantemente. Cuando acaba vuelve a repetirse, que como todos sabemos es a lo que nos referimos cuando hablamos de loops. Si quieres probarlo, pulsa sobre el botón Rewind, por ejemplo, se te sitúa de nuevo la cabeza lectora al principio y ahora puedes reproducirlo. De momento esta primera parte no tiene sonido, a partir de aquí empieza a sonar. Pero ahora, en esta otra parte, como puedes ver, sigue sonando el fondo, que es esa batería, a diferencia de lo que ocurría antes. Hacemos lo mismo con la campana china, que de nuevo es un loop, y la podemos extender de este modo muy sencillo. Recuerda justo hasta 9.1, que es donde acaba también los otros que estamos intentando coordinar. Llevamos la cabeza lectora al principio. Recuerda que otra forma de hacerlo es muy útil en muchas ocasiones que no sabemos dónde está, es pulsando la tecla inicio de nuestro teclado, con lo cual inmediatamente se va al principio, como puedes observar aquí. En cualquier momento, cuando lleves a cabo cambios, puedes irlos probando con las distintas formas que vimos, pulsando la barra espaciadora, pulsando sobre el botón play, aunque en el videotutorial no vamos a estar haciéndolo a cada momento, ya que no tiene sentido. Y vamos a empezar con una segunda actividad dentro de la creación de este proyecto multipistas, en el que vamos a ver cómo podemos hacer un loop a partir de una onda de audio más grande, como las que veíamos antes. En definitiva, lo que vamos a hacer es coger una onda de audio, vamos a seleccionar una parte de esa onda de audio, la vamos a convertir en un archivo aparte y posteriormente la vamos a incorporar como un nuevo loop dentro de nuestro proyecto multipistas. Para ello, lo primero que hacemos es entrar en el modo de edición. Recuerda que el modo más sencillo es simplemente pulsando sobre el icono, Edit from View. Ya estamos en este modo, en el modo de edición. Y ahora vamos a abrir un nuevo archivo. Para ello pulsamos sobre File, Open, o también podríamos hacerlo sobre el icono de acceso rápido para abrirlo. Una vez aquí, buscamos Guía 3 Cell, uno de los archivos que aparece dentro de la carpeta que va con el video tutorial. Pulsamos sobre Open. Y después siempre recuerda, cuando estés en la modo de edición, si tienes abiertas distintos audios, tener seleccionado aquel con el que quieres trabajar. Recuerda también, como modo de trabajo, en cualquier momento puedes cerrar ese archivo, que podemos abrir al mismo tiempo más de un archivo, pulsando sobre el icono y seleccionándolos como hacíamos antes. Vamos a abrir ahora el guía 3 y guía 6. Recuerda pulsar la tecla Control, están los dos seleccionados, abrimos. Y observa como ahora en vez de uno nos aparecen los dos, guía 1 y guía 6. Guía 3 y guía 6, perdón. Recuerda que pulsando una vez sobre el archivo solo lo seleccionas en el organizador, pero si quieres que aparezca en pantalla tienes que dar doble clic y ahora sí, observa cómo aparece y cómo se pone el primero. Por lo tanto, recuerda que el que está en pantalla es siempre el que está en la parte superior dentro del organizador. Ahora tenemos abierto el guía 3, ahora tenemos abierto el guía 6. Si queremos escucharlos, como siempre, de distintos modos. Bueno, como ves está demasiado alto el audio. Me imagino que ahora sonará más bajo. Ponemos el 3, también es que es un sonido de fondo de guitarra, como ves, muy estridente, el anterior.
y este es el otro sonido que hemos incorporado a nuestro proyecto. Empezamos, seleccionamos el 6, el estridente que teníamos antes, y lo que vamos a hacer es cortar una parte, la parte inicial de este archivo, y posteriormente utilizarlo en nuestra sesión multipista. Si escuchas este audio verás como tiene un tono alto que se mantiene y posteriormente hace una especie de toque de guitarra. Vamos a escucharlo una vez. Vamos a seleccionar esa primera parte, que es el sonido alto del principio, y esa primera variación que lleva aproximadamente, eso simplemente es seleccionar en el vídeo una parte que queramos. Y se sitúa aproximadamente en 3.1, es el lugar donde se produce el cambio. Nos situamos justo ahí. Y ahora, si no lo estuviera, selecciona la herramienta Time Selection Tool, como aquí lo tenemos. Y ahora desde este punto seleccionado pulsamos y arrastramos hasta la derecha, hacia la derecha, hasta el final. Con lo cual aproximadamente lo vemos desde el punto 3.1 hasta el final. Tenemos esa parte seleccionada que es la que queremos eliminar para quedarnos solo con la parte del loop que nos interesa. Una vez hecho, el modo más sencillo de borrar la parte seleccionada y que no queremos es pulsar sobre la tecla Supra de LED de nuestro teclado, que es lo que acabo de hacer, pulsando Supra, y observa como inmediatamente la onda de audio queda ahora limitada a este tamaño 3.1, que es justo a partir de donde cortamos. Si ahora lo escucháramos, suena solo esa primera parte, ese sonido alto de un principio, y después esta variación del final. Y ahí se corta. Una vez cortado, pulsamos sobre View, With Properties, y aquí en las propiedades, si no estuviera, vamos a Loop Info y vamos a cambiarla, ya que también cambió el tamaño. Como ves, sigue seleccionado como Loop, ya que es un loop con el que estamos trabajando. Y vamos a poner aquí el número de bits, vamos a bajarlo a 8. Pulsamos aquí 8 y pulsamos sobre OK para seleccionarlo. Y ahora recuerda que tenemos este archivo que estamos utilizando, estamos en modo edición, por lo tanto lo estamos modificando, pero aún no lo guardamos. Vamos a guardarlo con otro nombre para mantener el original. En este caso sí, recuerda que no estamos en modo multipistas, por lo tanto, si guardáramos ahora tal como está, este archivo original cambiaría y perdería el trozo. Como no queremos eso, pues simplemente pulsamos sobre File, Save As, y ahora aquí elegimos, en este caso ya lo tenemos de antes del final, pero si no lo hubiera, vamos a poner guía 6 cut o guía 6 cortado, el nombre que quieras, pulsamos sobre Save y nos pregunta en este caso que ya está, si queremos sobreescribirlo, sí, y ya lo hemos guardado, ahora sí con otro nombre, aquí lo tenemos, y por lo tanto mantenemos el 6 original, que ahora aquí no aparece pero que sigue, podríamos volver a abrirlo, y tenemos ahora el 6 cortado, que es el que vamos a utilizar. Recuerda que es importante que te familiarices con las diferencias de trabajar en modo edición y modo multipistas, ya que no es igual, tiene distintas variantes y puede hacer que cometamos errores si no tenemos en cuenta esa diferencia. Veíamos ahora una, pero si por ejemplo vamos ahora a multipistas, observa que aunque aquí en el organizador aparece este nuevo archivo, guía 6 cat, ya que lo tenemos abierto, sin embargo en el modo multipistas para nada aparece, ya que se mantiene justo como estaba antes, sin haber llevado a cabo ninguna variación. Pero en definitiva, por tanto, ahora ya tenemos en el organizador un nuevo loop al que llamamos guía 6 cat y que podemos ahora utilizar en el modo multipistas. Para ello entramos en el modo multipistas. En primer lugar vamos a pulsar para que se vea más pistas, aquí lo tenemos, y pulsamos y arrastramos nuestro guía 6 cat dentro de la pista 6, que era la que quedaba justo por debajo de las que tenemos ocupadas. Vamos a poner por ejemplo aquí dentro del tag, vamos a poner guitarra. Para ver la posición del clip usamos en la barra de herramientas la opción de Date Under Cursor. Para saber si está activa o no podemos hacerlo pulsando en View, Status Bar, y comprobamos que Date Under Cursor esté seleccionado. Aquí lo tenemos y observa cómo seleccionado. Cuando ponemos el cursor sobre uno de las pistas nos aparece aquí, lo estás viendo, me imagino. ¿Ves cómo aparece el nombre que le hemos antes indicado?
Por lo tanto, es un modo de saber. Aquí ahora tenemos uno solo por pista, pero podría haber más. Siempre saber dentro de qué trozo de audio estamos situados. Y como hicimos antes, comprobando que tengamos la herramienta híbrido seleccionada, botón derecho, recuerda, y pulsamos y lo llevamos hasta el principio. Observamos que aquí aparezca 1, como estaba en ese momento. Observa cómo cambia. Primero nos indica cuál es. Y cuando pulsamos, como tienes ahí, que está en el 1.1, que es lo que queremos al principio. Por lo tanto, este sonará desde que empieza a reproducirse. Pues de este modo hemos visto cómo podemos añadir un trozo de un audio que editamos y lo situamos después dentro de nuestro proyecto multipistas. Como siempre, de vez en cuando, vete guardando el proyecto. Puedes pulsar sobre Save All, que es la forma más rápida de hacerlo. Seguimos viendo cómo podemos cambiar las propiedades de un audio en concreto, y vamos a hacerlo de nuevo con este que acabamos de pasar, porque si lo probáramos veríamos que su sonido es mucho más alto, mucho más pesado que el de los otros audios que estamos utilizando. Vamos a ver entonces cómo podemos usar distintos efectos de audio para poder normalizar y alterar los resultados de los audios para tener una sesión más balanceada, más equilibrada entre los distintos clips de audio que son muchas veces extraídos de distintos sitios y por lo tanto pueden tener también niveles de decibelios de audición muy variados. Pues como ya recordarás, si queremos abrir un audio que está estando en modo multipistas en modo edición, simplemente nos situamos sobre él, doble clic e inmediatamente lo tenemos abierto. Siempre comprueba que está en la parte superior seleccionado y esto nos indica que es el que tenemos situado en la ventana de edición. Puedes observar, aquí lo tenemos en porcentaje. Si queremos cambiarlo a decibelios, pulsa con el botón derecho, pulsamos decibels y observa cómo aparecen bastantes picos, tanto en un lado como en otro, que se acercan a niveles incluso por encima de los menos 4 decibelios en los dos casos. Vamos a ver cómo podemos reducir eso y mantener una pista de audio con un sonido más normalizado. Para empezar tenemos que seleccionar toda la onda de audio en los dos canales. Uno de los modos es situarnos justo en el lugar donde se inicia y en la separación entre los canales y hacer un doble clic rápido ves cómo de ese modo ya nos selecciona. Otro modo sería simplemente teniendo seleccionada la herramienta de selección de tiempo, pulsar en un lugar, botón derecho y arrastrar como hacemos, pero para asegurarnos que está todo, poniéndonos en el borde y en la parte de separación entre los dos canales, doble clic y ya tenemos seleccionado, como ves, completos los dos canales. Pues ahora en la ventana organizador pulsamos sobre la pestaña Effects, que aquí vemos, y una vez abierta pulsamos en el símbolo más, que se encuentra a la izquierda de la opción de amplitud. Aquí la vemos, la segunda, pulsamos y nos aparecen todos los efectos que están disponibles y que están relacionados con amplitud. Seleccionamos normalice y para que se nos abra la ventana para configurarlo pulsamos, hacemos un doble clic y aquí tenemos la ventana normalice. Normalize, que diría nuestra amiga Kristen. En esta ventana comprueba que Normalize el query esté seleccionado, con lo cual nos indica que va a normalizar igual los dos canales y Normalize en un valor de 25% es el que aparece por defecto y es el que vamos a usar. ¿Qué hacemos con esto? Pues reducir la amplitud de toda la onda seleccionada, en este caso de toda nuestra onda de audio, en un 25%. Pulsamos sobre OK. Y vemos cómo se lleva a cabo el proceso y cómo se ha reducido considerablemente los dos audios. Observa los decibelios, cómo ahora van a adaptarse mucho mejor a lo que tenemos con las otras pistas. Vamos a inicio, lo comprobamos. Y observa ahora cómo todos están por debajo de los 9 decibelios y aquel sonido tan estridente del principio que casi me deja sordo, por lo menos a mí, pues ahora el sonido sigue siendo el mismo, pero su estridencia se ha reducido considerablemente.
Pues con esto volvemos al modo multipistas. De nuevo podemos hacerlo de muchos modos, pulsando sobre el Multitrack View, pero también un modo muy sencillo de hacerlo es pulsando sobre 9, la tecla del número 9 en nuestro teclado, y ya va directamente, también nos lo indica aquí, si sabes cuando ponemos encima, Multitrack View 9 y Edit Waveform View 8, pulsando sobre 8 volvemos, es otro modo rápido, las teclas de acceso rápido, para poder acceder. Pues ahora, tanto pulsando aquí como la tecla 9, estamos ya en el modo multipistas de nuevo. Pulso la tecla inicio si no lo estuviera y podemos oír ahora nuestra audición como está quedando de momento. Pues bien, vemos cómo hemos incorporado ya un sonido de guitarra al comienzo, antes de que empiece el conjunto de las pistas que situábamos antes. Y lo que importa, hemos modificado la amplitud de este audio para adaptarlo mejor a la amplitud de conjunto que tiene nuestro proyecto. De vez en cuando, como siempre, recuerda guardar. Y vemos un nuevo apartado. Vamos a ver cómo podemos trabajar con cues para crear nuestro proyecto multipistas. Recuerda que cuando hablamos de cues nos referimos a marcadores que nos permiten etiquetar distintas secciones tanto de loops como de ondas de audio. De nuevo en inglés suena cue. Aquí estamos en una clase de informática, no de inglés, por eso creo que incluso es mejor usarlo sabiendo que todos lo vamos a entender, pero se utiliza para referirse justo a eso, pista, indicio, es un marcador con el cual podemos identificar partes concretas de nuestro audio. Adobe Audition usa 4 tipos diferentes de cues. El Basic and Beat Cue es usado cuando intentamos aislar puntos particulares o secciones de una onda de audio o de un loop. El Tracks Index Cues lo que hace es marcar el punto de inicio y final para la creación de CDs y marcar el punto de inicio y final de cada una de las pistas que vamos a usar en ese CD. En uno de los videotutoriales del curso lo veremos por cosas de cómo está creado. Ese videotutorial se ha hecho antes, es el número 8, creo recordar, antes que el 6 en el que estamos ahora, pero lo verás si sigues la secuencia temporal muy pronto. Así que de modo genérico, si tuviéramos que definirlo, ahora veremos su uso práctico, los cues son como etiquetas que nos permiten determinar dónde empezar y dónde acabar determinadas acciones que posteriormente vamos a llevar a cabo con Adobe Audition. Acciones muy variadas que pueden ir, como decíamos ahora, desde determinar cuáles van a ser las pistas para un CD. Lo que vamos a empezar por hacer ahora es utilizar cues para aislar un interludio tanto de la pista piano como de la pista bajo, y lo utilizaremos en cualquier otro lugar de nuestra multipista. Creamos un loop único con esa selección y podemos colocarlo después dentro de la sesión y repetirlo como cualquier otro loop original. Empezamos por hacer doble clic sobre la pista piano para abrirlo en modo edición. Aquí lo tenemos. Comprueba que esté seleccionado y pulsamos sobre Window, Cue List. Aquí lo vemos para abrir la ventana de la lista de cues, dicho en Spanglish. La apartamos un poco y de entrada lo que vamos a hacer es situar la cabeza lectora en el punto 5.1 exactamente, como ahí vemos. Y ahora con la herramienta de selección de tiempo pulsamos y arrastramos desde ese punto 5.1 hasta el final. Y con esa parte seleccionada en la ventana del Cue List pulsamos sobre Add. Si no se viera, pulsando en Edit Cue Info, aquí nos aparece la información sobre el cue que acabamos de crear, indicándonos dónde empieza, dónde termina y su tamaño total, así como el nombre. Cualquiera, si quieres determinar un tamaño muy concreto,
En vez de hacerlo directamente sobre la pista, es mejor hacerlo aquí, donde puedes indicar el lugar justo donde quieres que empiece, donde termine, y también puedes darle un nombre, si quieres, a este cue para identificarlo posteriormente mejor. Vamos en este caso, por ejemplo, en etiqueta poner entrada, y aquí en descripción, donde podemos indicar qué es lo que hace, entrada del piano. Repetimos el proceso para el bajo, como decíamos, y hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes. Con la parte que queremos seleccionada, pulsamos de nuevo sobre Add. Si nos da cantidades distintas es porque estamos utilizando una pista de modo multipistas y en vez de empezar en 0, como debe ser, empieza en 3.1, por lo tanto las cantidades pueden ser distintas. Lo podemos simplemente cambiar aquí y recuerda empezar en 5.1.0.0 y acabar en 7.1.0.0. Si hay alguna diferencia, simplemente aquí es el mejor modo de arreglarlo rápidamente. Y aquí abajo 7.1.0.0, con lo cual el tamaño queda ya exactamente de 2 igual. Y ahora aquí, como hacíamos antes, ponemos bajo como nombre y entrada abajo, cualquier forma de describirlo. Una vez hecho, volvemos al modo multipistas, de distintos modos que podemos hacer, y observa como ahora tanto la pista de bajo como piano están en el organizador, pero observa cómo aparece a la derecha de cada uno de ellos un símbolo más. Pues si pulsamos sobre esos signos más, como vemos, lo que se nos revela, lo que aparece son esos cues que hemos creado y que están salvados en los archivos Excel. Ahora estos cues pueden ser incorporados en nuestra multipista como porciones independientes del audio más largo que los contiene. Pues hacemos justo eso. Vamos a pulsar sobre piano y pulsamos sobre la entrada que creamos para piano y ahora la arrastramos y la situamos justo al principio de donde tenemos puesto el piano. Y pulsando con derecho, si tenemos en este caso el híbrido, como es, lo ponemos al principio de todo en 1.0.0 para que nos quede desde el comienzo. Pero observa cómo de este modo lo que hemos hecho es seleccionar una parte muy concreta de la onda que queremos situar, en este caso al principio, mediante el uso del cue. Vamos a hacer lo mismo exactamente con el bajo y lo colocamos también, el rango del cue que creamos, al comienzo del bajo. De nuevo lo arrastramos para ponerlo antes de que empiece el audio que utilizamos para el resto de la audición. Creo que de este modo queda muy claro para qué sirve el uso de cues en este uso concreto. De un modo muy efectivo podemos seleccionar y trabajar con una sección concreta de un archivo, mejor que tener que hacerlo con el archivo completo. De este modo, simplemente pulsando sobre más, podríamos tener más rangos de cues y utilizar cada uno de esos rangos en el lugar y con el objetivo que quisiéramos. Como siempre, guarda de vez en cuando y vamos a ver una nueva posibilidad. En este caso vamos a ver cómo utilizar un método, el método denominado stretch, que podemos traducir por expandir, para modificar de ese modo una onda de audio. Lo que hace este método stretch es modificar las propiedades de una onda de audio en tiempo real. Por ejemplo, podemos cambiar el tamaño de una onda de audio sin alterar su tono. O otra opción que nos permite es manipular al tiempo tanto el tono como el tamaño. El resultado de este efecto hace que la grabación suene, se ejecute de modo más rápido a su velocidad normal. Vamos a utilizarlo en este video tutorial, este ejercicio que estamos haciendo. Usaremos el método stretch para la manipulación de loops. Vamos a hacerlo utilizando el archivo guía 3.0. Lo arrastramos a la misma pista en la que se encuentra guía 6 cut. Lo ponemos justo al final. Se nos carga, aquí lo tenemos. Y comprobando que sea ese el audio que está seleccionado, guía 3, pulsamos sobre Edit y buscamos aquí Clip Time Stretch Properties. Aquí lo ves. Pulsamos y como ves se nos abre la ventana
que nos va a permitir configurar este método. Para empezar, lo que hacemos es pulsar para marcar donde pone Enable Time Stretch. Comprueba que en Time Stretching Option está marcado Time Scale Stretch, es el que viene por defecto, y confirma que en la escala Time Stretch marcamos 50. ¿Qué es lo que hace Time Scale Stretch en este caso? Lo que va a hacer es reemplazar el loop original por el porcentaje que esté marcado aquí de su tamaño original. Por tanto, porcentaje que es una fracción del tamaño en el tiempo, pero se mantiene las propiedades de tono normales del loop original. Pulsamos OK y se lleva a cabo el cambio. Puedes observar aquí como no se veía muy bien porque estaba la ventana pequeña, aquí como ahora este audio que pasamos se ha reducido a el 50% como le indicamos, pero manteniendo el mismo tono. Lo que vamos a hacer ahora, lo podemos, es un loop, recuerda, podemos extenderlo. Vamos a extenderlo hasta el final. Vamos a dejarlo aquí en 7.1, por ejemplo. Vamos a probar desde el principio nuestro proyecto y ver cómo queda este trozo. Puedes ver cómo este trozo ahora suena con un efecto. Creo que se nota perfectamente lo que hemos hecho con el uso del método string. Vamos a ver otra variante y para ello vamos a coger una nueva copia del loop guía 6 cut, el que creamos antes, y vamos a ponerlo aquí al final. Lo situamos justo en el punto 7.1 donde hacíamos que terminara guía 3 y aquí se iniciará guía 6. Recuerda que un método alternativo, vamos a quitar el que acabamos de poner, si quisiéramos hacerlo en este caso es copiar uno que ya está aquí, recuerda, cambiamos a la herramienta, utilizamos la herramienta de mover o copiar y recuerda, ahora aquí vemos el cursor, como aparece, pulsa con el botón derecho y recuerda que ahora cuando arrastres lo que haces es arrastrar una copia que sitúas en el lugar donde quieres que aparezca. Aquí, como vemos, nos aparece después si queremos que sea una copia única, sigue una referencia, en este caso vamos a ponerlo como copia única, con lo cual ya tenemos guía 6 que se mantiene y una copia de guía 6 situada al final de esta pista en concreto. Si lo que queremos es que sea una copia del original, hacemos lo mismo, pero cuando nos pregunte, indicamos aquí copiar una referencia. Por lo tanto, es simplemente una referencia del archivo original, como vemos se mantiene con el mismo nombre. Guarda de nuevo y vamos a llevar a cabo la última actividad relacionada con el trabajo con loops que hemos estado viendo a lo largo de este video tutorial y la creación del proyecto, que como decimos es el cambio del tempo de un archivo. Cuando hablamos de tempo, hablamos de bits por minuto, de pulsaciones por minuto, que podemos calcularlo contando el número de pulsaciones que tiene un loop o una onda en un trozo del audio que dure un tiempo determinado, por ejemplo, un minuto. Y lo que podemos hacer es cambiar ese tempo del archivo con distintos métodos en Adobe Audition. Podemos hacerlo tanto en modo edición como en modo multipistas. En este caso vamos a terminar haciéndolo viendo cómo se hace en la vista multipistas. Para empezar, lo que vamos a hacer es abrir la barra de herramientas de las propiedades de sesión, en caso de que no esté abierta. Para ello vamos a Windows y vemos que esté marcado aquí, como vemos, Session Properties. Aquí lo vemos en la esquina inferior derecha y pulsamos dentro de ella en el botón avanzado. Se nos abre la ventana de propiedades avanzadas de sesión.
y dentro de las pestañas pulsamos sobre la pestaña Tempo y desde aquí podemos configurarlo. Y vamos a escribir 110 en bits por minuto, con lo cual se convierte en el nuevo tempo para nuestra sesión multipistas. Pulsamos sobre OK para iniciar el cambio del tempo en la audición. Pulsamos sobre OK, no cambiamos nada más y esperamos a que se lleve a cabo el proceso. Pues con esto tenemos terminado nuestro proyecto. Pulsamos inicio para que vaya al principio y podemos escucharlo con las distintas modificaciones que hemos llevado a cabo. Pues hasta aquí, nada más. Puedes probar distintas variantes de cada uno de estos métodos que hemos utilizado, que es la mejor forma de comprenderlos en profundidad. Nos vemos muy pronto. Os habló Jesús.